Bueno, perfecto. Bueno, ahora sí, otra vez, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a esta charla. Mi nombre es Edilmar, pertenezco al Laboratorio de Innovación Cultural y Científica, que es una iniciativa que lleva adelante Potenciar Plataforma de Impacto Colectivo y Fundación William. Hoy nos acompañan sus dos directores ejecutivos, que están por ahí en uno de los cuadritos, Martín Oliver y Silvio Dalboni. El laboratorio es un espacio que ya muchos y muchas conocen, es un espacio que busca acompañar organizaciones y personas en el proceso de ideación, creación de proyectos con una mirada de innovación y con una mirada colaborativa. Apunta mucho a lo que es el trabajo en red. El laboratorio tiene ya 4 años andando y ha hecho un acompañamiento a 9 grupos en diferentes temáticas. Y este año decidimos lanzar una convocatoria, la razón por la cual estamos hoy, que es una convocatoria que apunta a poder buscar ideas y poder mirar en los territorios qué está pasando en ese diálogo entre la cultura y la ciencia. Es una convocatoria que arrancó el 2 de agosto, cierra el 30 de septiembre, así que vamos que nos queda una semana para cocinar esas ideas, cierra el lunes 30, y es una convocatoria que nos tiene bastante animados y animadas, porque busca ir a un lugar donde el laboratorio todavía no ha llegado, que es el territorio. Si bien trabajamos en ciencia y cultura desde hace 4 o 5 años, este año apuntamos a poder mirar en el territorio cómo se está dialogando, ¿no? Entonces, en el marco de esta gran convocatoria, que esperamos puedan inscribirse, generamos esta instancia para poder motivar, inspirar, dar ejemplos, detonar ideas y que ustedes puedan llevarse algunos insumos para el planteamiento de las ideas que van a hacer. ¿Sí? No sé si Silvio y Martín quieren comentar algo antes de arrancar con nuestras invitadas, presentarlas y bueno, arrancar ya directamente con la charla. Sí, yo sí, Edil, gracias. Primero les quería agradecer a todos y a todas este ratito que le están dedicando a la actividad. Para nosotros es muy importante que ustedes estén, confiamos mucho en sus ideas, estamos acá para colaborar con sus proyectos, para tratar de apalancar cosas buenas en el país, desde el norte hasta el sur, promover la cultura y la ciencia en sus territorios. Así que para nosotros es esencial que ustedes estén acá, les agradecemos nuevamente. Después les quería hacer una pequeña aclaración a raíz de algo que dijo Edilmar al principio. Ella dijo el diálogo entre la ciencia y la cultura. No es que nosotros esperamos proyectos que integren dimensiones científicas con culturales necesariamente. Pueden ser proyectos de neto impacto científico o proyectos de neto impacto cultural. No hace falta que en el territorio ustedes hagan un proyecto que ponga en diálogo las artes o la literatura con la ciencia, pero si eso se da, bienvenido sea, pero no necesariamente el impacto se busca en las dos dimensiones. De todas maneras, en una mirada amplia, la ciencia es parte de nuestra cultura, de manera que, pero bueno, operativamente nosotros lo separamos porque es nuestra manera de organizar el trabajo y porque nuestros estatutos lo separan así, pero no se alarmen porque no tienen que buscar proyectos integrados, digamos. Se pueden ir por el camino que ustedes quieran, mientras que sea impacto en ciencia y cultura en sus territorios. Así que les agradezco nuevamente, mando saludos a todos. Con algunos, bueno, fui viendo los nombres que iban poniendo en el chat y me parece muy interesante. Vi alguna red incluso de trabajo en geología que me parece interesante, museos de Necochea que también los conocemos, áreas patrimoniales, bueno, gente de Villa Elisa, de Tucumán, bueno, un gusto que estén acá y bueno, este laboratorio aspira a llegar un poquito más allá de Buenos Aires, ojalá mucho más allá, porque todas las ediciones anteriores, por una razón casi de presupuestaria, y como era presencial, los hicimos todos en Buenos Aires. Venía gente del resto del país, pero era complicado. Tuvimos uno bastante federal, que era en arqueología digital, pero el resto se nos hacía bastante difícil. Así que bueno, con esta edición y este proceso chico y con resultados grandes, proceso comprimido más que chico, esperamos poder llegar a más territorios en otros lugares que todavía no hemos llegado. Así que les mando muchos saludos y gracias por sumarse. Gracias, Martín. Bueno, Sil, ¿quieres compartir algo o arrancamos? No mucho más que agregar, simplemente darles la bienvenida, invitarlos a participar y a difundir la convocatoria. Necesitamos que muchas más organizaciones se enteren
que esta convocatoria está disponible y como decía Dilmar, en su último tramo ya está por cerrar, para que todos puedan postular sus ideas y sus proyectos. Y nada, ya Edith, te doy la palabra para que presentes a Verónica y a Paula y que avancemos con la agenda del día. ¿Sí? Gracias, Sil. Bueno, nuestra agenda es la siguiente. Vamos a tener una charla sumamente interesante con dos personas, bueno, extraordinarias, de verdad que es un lujo poderlas tener a las dos. Una que es Verónica Garea, ella es presidenta de la Fundación INVAP, que está en Bariloche, y la otra es Paula Macías, quien dirige actualmente el Lab de Cultura más Territorio en la Flaxo, ¿no? Y la idea es que ellas puedan darnos insumos, compartir su experiencia en estos dos ámbitos que, como dice Martín, no están desvinculados, sino que por el contrario hay una intersección allí que siempre es interesante mirar, y todo lo que tiene que ver con las preguntas en cuanto al formulario, técnicas, vamos a canalizarla a través del mail lab@fundacionwilliam.org.ar. Al finalizar vamos a dar un espacio para intercambiar algunos comentarios y estaríamos cerrando alrededor de las 12 para aprovechar al máximo este tiempo virtual. Así que bueno, sin mayor preámbulo, Verónica, el micrófono es tuyo. Gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes y a los hados y hadas de Internet que me permitieron conectar finalmente. Bueno, yo les voy a contar un poco, voy a hablar de algunas reflexiones producto de la experiencia que hemos tenido buscando acercar la ciencia y la tecnología al territorio. Y es eso, vengo a reflexionar con ustedes más que a dar muchas respuestas. Primero quisiera arrancar reflexionando, que pensemos juntos qué es la ciencia, de qué hablamos cuando hablamos de ciencia, y cuando hablamos de ciencia, según las definiciones, sin entrar en profundidades epistemológicas, la ciencia dicen que es una rama del conocimiento humano que es objetiva, que eso lo podemos discutir, si la objetividad de la ciencia es real, que es verificable y que está fundamentalmente basada en la observación y la experimentación, ¿no? Generalmente se plantea una hipótesis, se verifica a través de observaciones o experimentos, y después la información que se obtiene se sistematiza y se comparte, y eso es en parte lo que la hace verificable también. En definitiva, la ciencia es una herramienta, en definitiva, ¿no? Es una herramienta que nos permite entender lo que pasa a nuestro alrededor y también nos permite transformar a través de la tecnología. Y otra afirmación para el debate, muchas veces esa transformación se convierte en explotación. La próxima pregunta que cabe hacerse es cómo nos relacionamos como personas con la ciencia. Y si nos remontamos a la infancia, la realidad es que si pensamos que la ciencia es exploración, observación, experimentación, en la infancia también es exploración, y hay una naturalización de esa actividad de explorar y descubrir. Es uno de los juegos, uno de los trajes que nos probamos para ir construyendo las personas que vamos a ser. Después viene la escolarización. Con la escolarización viene la formalidad, que es necesaria, pero esa formalidad tiene algunos efectos colaterales que no son tan deseables, como por ejemplo la construcción de barreras entre ese proceso de exploración y descubrimiento y la construcción de la otredad de la ciencia. La ciencia es algo que se hace en algún lugar, en algún espacio, y que lo hacen algunas personas con ciertas características particulares. Entonces aparece esta idea de separación y al mismo tiempo aparece esta idea de verticalidad, como que para este proceso de descubrimiento y exploración tengo que acceder a cierta información que me tiene que dar algún grupo de personas. Y esto lleva a la idea entonces de que la ciencia tiene dueños. La ciencia tiene dueños y los dueños de la ciencia son las científicas y los científicos. Hay un reconocimiento de que hay una separación, y este reconocimiento lo tenemos
quienes estamos en la comunidad en general, y también lo tenemos quienes formamos parte de la comunidad científica. Y entonces aparecen ante la necesidad de acercamiento, porque sobre todo en los tiempos más modernos, en los tiempos más contemporáneos, la ciencia necesita de la legitimación de la sociedad cada vez más, y después vamos a discutir un poco sobre eso. Se entiende que hay una necesidad de acercamiento a la sociedad, a la comunidad, y aparecen estas actividades que hacemos para acercar la ciencia a la comunidad. Inicialmente, la idea de cómo acercar la ciencia a la comunidad estaba construida alrededor de los museos y estaba construida alrededor de la información, el dar charlas, el divulgar. Ya la palabra divulgar nos sigue marcando una distancia entre el que produce ciencia o la persona que produce ciencia y la persona que recibe la información. Divulgar tiene vulgo en el medio, ¿no? Pareciera como que está el dueño y el vulgo que tiene que ser iluminado por la información. Con el tiempo estos conceptos fueron evolucionando y aparecieron, en relación a los museos, aparecieron los centros participativos y aún la transformación de los museos con una actividad más experiencial que informativa o que de mirar nada más. Y en el caso de la transmisión de conocimiento apareció el concepto de comunicación pública de la ciencia. Pero de todas maneras, esta actividad no deja de ser vertical, no deja de tener un emisor, un receptor o alguien que organiza y alguien que recibe. Aparece también el concepto de ciencia ciudadana, del cual hay muchas... yo en el tema de museos y demás no me voy a meter, acá hay gente con mucha más experiencia que yo en ese tema, pero otro concepto que aparece y en el que sí tuve alguna experiencia es el concepto de ciencia ciudadana, el concepto de participación de la comunidad en la producción de ciencia. Pero cuando miramos los proyectos de ciencia ciudadana, son en general... puedo citar, por ejemplo, el ejemplo de Scientópolis en España o el ejemplo del Laboratorio de Ornitología de Cornell en Estados Unidos, o un poquito más cerca algunas iniciativas del colectivo El Gato y la Caja. En definitiva, lo que termina pasando con la comunidad, con las personas, es que las personas producen datos para que esa comunidad científica utilice. Seguimos con alguna estructura del estilo de hay alguien que tiene la ciencia y nosotros participamos, pero participamos de la manera que nos dicen que tenemos que participar. Hay una realidad que hay barreras entre la ciencia y la comunidad, y eso tiene que ver con la construcción del modelo científico, tiene que ver con el hecho de que la ciencia tiene lenguajes simbólicos que hay que entender para poder acceder a ella, y esta construcción de la ciencia con esta necesidad de entender los lenguajes simbólicos en este momento histórico está empezando a entrar en conflicto con la manera en que nos movemos en el resto de los temas que nos hacen como comunidad. Somos testigos desde hace ya unos años de una democratización cada vez mayor del acceso a la información, con sus cuestionamientos en relación a la calidad, pero sabemos que hoy a través de la red de la World Wide Web podemos acceder a información que hasta hace unos años era inaccesible. Y esta idea de que la información está democratizada tiene consecuencias para la manera en que nos relacionamos con la ciencia y con el conocimiento. En particular, una de las consecuencias que aparecen, que se vieron dramáticamente durante la pandemia, es el rechazo a la figura del experto. Esta idea de que hay un guardián o una guardiana del conocimiento y el rechazo a la figura del experto es algo que cada vez experimentamos más. Se vio mucho en la pandemia en relación a la información sobre las vacunas y sobre los cuidados que había que tener, y la información contradictoria disponible y la incapacidad de manejar ese lenguaje simbólico para poder descifrar cuál información era válida y cuál no, o cuál era útil y cuál no. También tenemos otro conflicto que tiene que resolverse en relación a qué pasa
entre la ciencia y la comunidad, y es que si bien el conocimiento y el producto de la ciencia nos han traído a un momento histórico en el que tenemos una calidad de vida impensable en relación a la historia de la humanidad, una esperanza de vida mucho más larga, comodidades y acceso a beneficios producto del conocimiento que no teníamos hasta hace años, también sabemos que como consecuencia de ese conocimiento aplicado de una cierta manera y con un cierto esquema socioeconómico, estamos viviendo un impacto a nuestro entorno que nos hace cuestionar cuál es el futuro del planeta y de nosotros como civilización. Entonces, estas tensiones tienen que resolverse de alguna manera. Tiene que haber alguna manera de poder relajar estas tensiones que aparecen entre la comunidad, y cuando hablo de comunidad hablo de territorio, porque la comunidad es en un territorio. Entonces, para mí comunidad y territorio son sinónimos. Tiene que aparecer alguna manera de relajar estas tensiones. Y hay algunos intentos de relajar estas tensiones con el surgimiento del concepto de ciencia comunitaria, que es una evolución del concepto de ciencia ciudadana. Es algo relativamente incipiente que se está construyendo y sobre lo que hay más preguntas que certezas, pero que tiene como punto de partida un ethos inclusivo y de puertas abiertas, y un proceso de co-creación que hasta ahora las propuestas de trabajo entre ciencia y territorio no tenían. Es muy frecuente en temas como biotecnología, hay experiencias en Estados Unidos, en Canadá. Un ejemplo precursor, aunque uno estaba produciendo datos también, pero la producción de datos se hacía de otra manera, se hacía con una más sensación de comunidad, es el proyecto SETI, que es el proyecto de detección de vida extraterrestre. Durante muchos años hubo muchas personas alrededor del planeta que trabajaban en colaboración con científicos para poder detectar señales que se pudieran clasificar como producidas artificialmente y no fueran señales naturales del universo. Y el MIT Media Lab, por ejemplo, es una organización que promueve actividades de esta community science o ciencia comunitaria, y espacios que son similares a los de community science son los espacios, los makerspace, que están apareciendo cada vez más, en los que se permite que las personas puedan acceder para participar de proyectos y a su vez llevar adelante sus propios proyectos de base científico-tecnológica. Esto es un intento, como dije, de romper las tensiones, pero la realidad es que en este momento, en la relación entre la ciencia del conocimiento y la comunidad o el territorio, estamos en una etapa de desafíos, ¿no? Y el desafío más importante y más difícil es salir de la verticalidad. O sea, poder aprovechar todo lo que la construcción del método científico nos puede aportar, pero al mismo tiempo poder desarmar esta verticalidad y este concepto de que hay dueños de la ciencia y hay personas a las que se les tiene que permitir el acceso a la ciencia, a la producción de conocimiento. Estamos en una etapa de necesidad de diálogo, pero de diálogo genuino, no de información y de comunicación pública de la ciencia, sino de diálogo. En eso quiero traer a colación las reflexiones muy interesantes que hace sobre este tema Guadalupe Nogués, en particular en el libro Pensar con otros, pero también en todas sus intervenciones públicas, todo lo que ella trae a colación sobre cómo es necesario que la ciencia dialogue con la comunidad. Otro tema importante a abordar en las interacciones entre quienes producen conocimiento y la comunidad en la que están insertadas es cómo se traducen genuinamente las necesidades del territorio hacia la producción de conocimiento. O sea, cómo se pueden diseñar un conjunto de requerimientos que hagan que el conocimiento que se diseñe sea realmente útil para el territorio. La idea es construir interacciones y no intervenciones. No debería haber intervenciones del sector científico en el territorio, debería haber interacciones del sector científico con el territorio. Y creo que ese es el desafío más grande que tenemos. Una pregunta que me hago, y yo no soy epistemóloga, pero si
estamos ya en condiciones de cuestionar la objetividad del método científico. ¿No puede la epistemología también darnos pistas de cómo relacionar a la producción de conocimiento con las necesidades del territorio y cómo hacer para que este ethos inclusivo y de puertas abiertas sea parte de la producción de conocimiento? Cuando las interacciones son cómodas, son virtuosas. Y creo que eso lo vimos durante la pandemia en todos los resultados que el sector de generación de conocimiento y la ciencia produjeron para la comunidad. Pero era una interacción muy cómoda. Había una emergencia, había un grupo que tenía el conocimiento y que tenía las herramientas para generar el conocimiento, y había una necesidad concreta que era responder al efecto de este virus en la comunidad. Podemos corrernos de esa situación cómoda y generar interacciones virtuosas como las que vivimos en la pandemia. La verdad es que, como les dije al principio, yo lo que quise venir a hacer es a reflexionar con ustedes basada en la experiencia que hemos tenido nosotros, que han sido, la verdad, más de no llegar a los resultados esperados que de tener una colección de éxitos. Yo creo que innovar también es encontrar las preguntas adecuadas y hacerlas en el lugar indicado, en el momento preciso. Entonces, una posibilidad de esto que estamos tratando de construir es que podamos encontrar las preguntas que nuestro territorio necesita y poder traducirlas para que como sector de generación de conocimiento las podamos responder. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Bueno, excelente este puntapié que nos das para comenzar y para seguir, mejor dicho, ¿no? Con Paula. Paula, al final podemos hacer unas reflexiones conjuntas. Sí, gracias, Verónica. Muy, muy interesante. Cada punto me parece que amerita una reflexión profunda, porque estuvo muy, muy bueno. Y aparte, desde la experiencia también concreta de laburo con el territorio, ¿no? Me parece que eso también es muy valioso, de tu mirada como científica, pero también como, vamos a llamarlo así, intervencionista, interventora, ¿no? Poner las manos en la masa, entrar a tratar de hacer cosas con las comunidades, con las personas y llenar este vacío. Es muy difícil, realmente a nosotros también nos pasa como fundación que trabajamos en ciencia, salir más allá de esos modelos tradicionales, si querés, o de apoyo a la investigación, que también es muy valiosa, pero bueno, cuando se trata de encontrar esos otros canales de relacionarse con la sociedad o transmitir, fomentar una cultura científica, ¿qué cultura científica? ¿Cómo? ¿Qué es la cultura científica? ¿Y para qué la van a usar las personas? ¿No? Muy interesante todo lo que dijiste, Verónica, gracias. Bueno, Paula. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Gracias, Paula. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por la invitación y gracias a todos y todas que están acá. Me quedo con dos cosas que vamos a ver, con dos cosas que dijo Verónica, que es esto, construir las preguntas con el territorio, con la comunidad, ¿no? Y esto de las interacciones y no las intervenciones, y hago un asterisco con eso que me queda acá dando vueltas y que después quisiera retomar. Muy interesante, Verónica, todo lo que decís. Y bueno, a mí me toca hablar desde lo cultural, yo vengo trabajando desde lo cultural hace muchos años, y es la mirada que quiero traer. Y quiero comenzar por dos anécdotas, historias, que nos permiten como instalarnos o posicionarnos en el campo cultural, que es lo que pasa con el campo cultural, por lo menos acá en Argentina. Una tiene que ver con una anécdota personal, cuando en un momento determinado asume un amigo muy querido un lugar de diseño de políticas habitacionales para todo el país, con todas las felicitaciones del caso y demás, me llama y yo ilusionada, pensando que me iba a convocar para trabajar desde lo cultural y apoyar esas políticas habitacionales, lo que me pide es que le recomiende algún artista para comprar un cuadro para su despacho, ¿no? Esa
Primera historia. Lo dejamos ahí en suspenso. Segunda historia. Me cuentan una vez, yo soy coleccionista de historias, así que tengo muchas historias para contar, pero me gusta pensar la realidad a partir de estas historias que uno va recolectando, ¿no? Segunda historia. Cuando sucede la pandemia, la Secretaría de Cultura de un municipio, con la que viene trabajando mucho en territorio, ¿no? Antes de la pandemia, el intendente le dice que tenían que recibir unos camiones, por supuesto es un momento de urgencia, tenían que recibir unos camiones y para hacer ciertos protocolos para que pueda entrar al municipio y demás, y le dice a la Secretaría de Cultura, convoca al personal de cultura a las 6 de la mañana para que reciban los camiones. Entonces, ante el planteo de la secretaria que le dice que bueno, que le va a costar porque no tiene que ver con su horario, con su tarea y demás, el intendente le dice, bueno, que dejen de tocar la flautita y que vengan a recibir los camiones, ¿no? Estas dos historias, creo yo, como muchas otras, marcan, más allá de que uno pueda criticar a estas personas, o ponerse en el lugar, no entienden nada, o la posición que uno quiera, a mí me gusta pensar estas historias a partir de cómo el campo cultural fue creando históricamente su acercamiento con las necesidades del territorio, ¿no? Cuán cerca está de las demandas, cuán cerca está de la vida cotidiana, cuán cerca está de las necesidades que suceden en el territorio. Yo creo que estamos lejos y que esta conversación la tenemos que poder poner, no para charlar entre nosotros, entre los que somos del campo cultural, que nos creemos como que somos indispensables y demás, y hay un discurso que va por ahí, sino poder pensar realmente qué es lo que podemos aportar. Creo, sin duda, que podemos aportar un montón, pero tenemos que construirnos como campo cultural de otra manera. Y creo que esta posibilidad de trabajar en intersección entre cultura y territorio, en esa intersección, ni un lado ni el otro, sino en esa intersección, permite construir esas preguntas que decía Verónica antes, ¿no? Desde la ciencia, pero creo que siempre tenemos que construir esas preguntas con el territorio y generar las interacciones necesarias. Ahora lo que les quería compartir con esta introducción son experiencias que desde mi punto de vista trabajan estas dos cosas, ¿no? Las interacciones y la construcción de preguntas con otros. Así que, ¿puedo compartir pantalla? Sí, Paula. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, perfecto. Bueno, esta es una experiencia que se desarrolló hace un par de años, se llama un Proyecto Hermosura, que es un proyecto que se desarrolló en Curamalal, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, al sur, casi llegando a la siguiente provincia. Y lo que desarrollaron fue durante 2 años un proyecto poético-político, poético-documental, que tenía que ver con, ellas llegaban, son tres artistas que se llaman Nilda Rosenberg, Verónica Suano, y Mercedes Rech, y lo que ellas llegaban al pueblo, un pueblo semi-rural, acá se ve muy rural, pero es semi-rural, ponían esta bandera, y la gente del pueblo lo que empezaba a reconocer que ellas llegaban y les decían las hermosuras, ¿no? Y lo que hacían era recorrer el pueblo, hablar con la gente y generar un archivo vivo a partir de lo que iban recolectando. Y hacían pequeñas muestras en diferentes espacios del pueblo, comenzando a construir ese archivo vivo y la memoria, pero la memoria reciente de los habitantes del pueblo. Y lo que empezó a suceder es que empezó a generar otro tipo de interacción entre toda la comunidad, ¿no?
simplemente lo que pusieron a disposición fue sus cuerpos y sus formas de hacer a disposición de esa circulación de voces, poniéndolas en circulación, pero también poniéndolas en contacto, ¿no? Y lo que generaban eran estos espacios para que la gente fuera a marcar su lugar con fotos, con diferentes iniciativas. Estos espacios al aire libre también, ¿no? De lo que se trató nada más es ser plataforma para escuchar las voces del territorio, ¿no? Y construir ese archivo vivo, que muchas veces lo cotidiano como que quedamos afuera. Otra experiencia que les quiero traer es de un artista que se llama Alfredo López Casanova, es de México. Esta es una experiencia que surgió a partir de la desaparición de 43 estudiantes en México, no sé si se acuerdan, en el 2014. Y lo que hizo, lo que hicieron este trabajo fue trabajar con los familiares de esas personas desaparecidas y grabar en los zapatos, en las zapatillas de ellos y de ellas, un mensaje para esos jóvenes desaparecidos, tratando de construir, de trabajar por ese duelo, ¿no? Y de construir esa memoria necesaria, y lo que armaron fueron, esa grabación en las suelas de los zapatos y de las zapatillas, y armaron muestras que tenían que ver con la recuperación de esa memoria, ¿no? De no perder esa memoria y esas personas desaparecidas, jóvenes especialmente, desaparecidas. Y lo que armaron fueron espacios para que eso sucediera, ¿no? Para que eso circulara otra vez, ¿no? Ser partícipes de esa circulación de las voces. Otra experiencia, otra vez que tiene que ver con las voces y las historias. Se ve, cuando armaba esto me daba cuenta que me gustan mucho las historias y las voces. Esta es una experiencia que se llama Human Library, es como una biblioteca viva, que lo que hace, en vez de prestar libros, presta gente para contar historias. Y les voy a compartir un videíto. Es muy cortito. Any one of us could be human books. Yeah, so as long as you're willing and able to share your stories and answer people's questions. Esa experiencia lo que hace también tiene que ver con esto, ¿no? De contar historias. Es otra forma también de generar interacción y de construir las preguntas, ¿no? Porque en realidad cuando uno propone construir preguntas, no es que tiene que ir a preguntar literalmente cuáles son las preguntas que circulan en la comunidad, sino que hay diferentes dispositivos que uno puede generar a partir de esta consigna, ¿no? O de este objetivo. Otra experiencia es esta experiencia de las bibliotecas nació en Nueva York en realidad, pero bueno, ahora hay en bastantes lugares, en Argentina también hay, pero en diferentes partes de Latinoamérica. Está el Museo de la Persona en Sao Paulo, que es muy reconocido y muy hermoso, y que tiene que ver también con este concepto. Esta otra experiencia se llama ZAWP, Z-A-W-P, después les paso a Edilmar y a Rocío los webs y donde pueden buscar y profundizar información de esto poquito que yo les cuento. Esta organización lo que hace es
trabajar junto con el gobierno planes de urbanización, adelantándose a la obra. Entonces esta obra que tiene que ver con la urbanización, esto que ven es una maqueta de las rías de Bilbao. Lo que hace la organización es ir por delante de la obra de urbanización, digamos, de la obra material, física, e ir construyendo con el territorio cuáles son esas demandas y necesidades para que la obra pueda responder de alguna manera a eso, y haciendo viable también la obra de la urbanización, ¿no? La urbanización material. Así que lo que hacen es ocupar galpones como muy de paso. Ven que como las mesas y todas las cosas que usan son muy de paso, ¿no? Después cierran los caballetes, se llevan las tablas y se pasan al siguiente galpón y van como por delante de la obra de urbanización. Es una experiencia muy interesante, debe ser muy desafiante también, porque ahí debe haber un montón de disputas, ¿no? Entre el territorio y la obra de urbanización, pero lo que permite en realidad es construir ese diálogo, que en general no se construye y hace caso omiso a las disputas que hay o a los conflictos que pueden generar, y los conflictos, aunque uno no los enfrente, existen sí o sí. Así que lo que hace esta obra es adelantarse a este proyecto, adelantarse a esos conflictos o a esos desafíos que presenta cualquier obra de urbanización. Otra experiencia más chiquita, estos son buzones, es una editorial que se llama Short Edition, una editorial francesa, que lo que hizo fue poner estos buzones en las boleterías del metro o del bus, y la gente puede seleccionar cuántos minutos tiene de viaje, selecciona historias en realidad para leer en el viaje, y las saca como del buzón, y selecciona cuántos minutos quiere dedicarle a esa lectura. Entonces hay historias de 5 minutos, de 10, de 3 minutos, de 2 minutos, y también lo que puede sacar las historias, pero también puede dejar sus propias historias para que luego salgan del buzón, digamos, como posibilidad. Esta es otra experiencia que a mí me encanta, es de España. Fue impulsada en su momento por Conexiones Improbables, que es una organización que me gusta mucho, que lo que trabaja es la hibridación de proyectos que no tienen nada que ver, aparentemente, y que trabajan juntos. En esta oportunidad los convoca a esta organización para trabajar un tema de convivencia en una ciudad de España, y lo que hacen es armar un proyecto musical con una calidad tremenda, que es la producción de un disco, que ahora vamos a escuchar un poquito, si me permiten, y lo que hacen es construir las canciones y toda la producción musical con el territorio. Entonces ellos dicen cantar saludando al sol, cantar para dar la bienvenida, cantar lo que nos encanta y cantar para dar voz al desencanto, cantar por cantar, cantar para ahuyentar el rumor, cantar para celebrar, cantar bailando y cantar para honrar a los que cantan. Lo que buscaron a partir de cantar y de producir sus propias letras es esto, ¿no? Otra vez, generar esas conversaciones necesarias para mejorar la convivencia. Este era un lugar de España que había recibido en los últimos años mucha inmigración, y había muchos problemas de convivencia. Les voy a hacer escuchar un poquito, porque es muy lindo. Dicen que vienen a quitarnos el trabajo. Dicen que hay un efecto llamada. Dicen que no quieren trabajar. Dicen que son machistas. Dicen que bajan el nivel escolar. Dicen que colapsan los hospitales. Dicen que vienen a cobrar las ayudas sociales. Dicen que nos ven a invadir. Dicen que vienen a quitarnos el trabajo. ¿Qué trabajo el que nadie quiere hacer? Dicen que hay un efecto llamada a las ayudas sociales. Si yo te ayudo, tú me ayudas. Si él ayuda, nosotros ayudamos y vosotros ayudáis. Bueno, dejo
para no ocupar mucho tiempo, pero observan la calidad, ¿no? Produjeron un disco en físico, y lo que hicieron es armar un festival a fin de año, donde el disco se compartió con toda la comunidad y se entregó por toda la comunidad, y se entregaba a quienes habían participado del proyecto también discos para regalar, CDs para regalar, y generaron ahí una cosa como muy interesante, que tiene que ver esto otra vez, ¿no? Poner en conversación. ¿Qué conversaciones puede poner a circular lo artístico en este caso, para generar desde lo cultural otra posibilidad, ¿no? Con el territorio? Y creo que estoy en tiempo, o si no, bueno, voy a dejar de compartir, así tenemos tiempo para charlar, aunque sea un ratito. Me gustaría como hacer hincapié en esto, ¿no? Trabajar en el eje o en la intersección entre cultura y territorio tiene que ver con esto, con qué conversaciones uno quiere poner a circular, y lo artístico y lo cultural permite poner a circular esas conversaciones de una manera muy atractiva, donde se ponen a escuchar, se permite generar unos dispositivos para que esas voces, que quizás si uno va a hablar desde lo literal, no salen o no se animan, o no es el medio más adecuado, desde lo artístico, desde lo cultural permite construir otro tipo de vínculos y otro tipo de interacción, ¿no? Yendo a la palabra que nos traía Verónica, me gusta mucho. Así que bueno, gracias por escucharme de acá. Paula, buenísimo. Muchas gracias por tu intervención. Me encantó, una maravilla. Aparte, no podían ser más lindos los ejemplos y además más pertinentes, ¿no? Aparte de el power que tiene cada caso, bueno, transmite muy bien lo que aspiramos cuando hablamos de cultura, de impacto cultural, vamos a llamarlo así. Es obvio que el impacto es social y que es comunitario, que tiene de todo, pero es a través de poner en discusión estos temas, generar estas conversaciones, generar estos dispositivos que armen algo distinto en sus lugares, con creatividad, con imaginación, con atractivo, ¿no? para las personas. Creo que a lo que la cultura nos anima también cuando nos atrae el tema, nos atrae la forma también, es un poco el qué y el cómo. Me parece que estos ejemplos que vos trajiste, además de ser claramente culturales, o sea, no estamos hablando de otra cosa, pero implica incluir, ¿no? Implica inclusión, implica trabajo colectivo, implica unión humana, bueno, implica un montón de cosas y mejoras colectivas. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. Están bárbaros los ejemplos. Ojalá que esto sirva mucho de inspiración para todos, incluso para nosotros mismos. Gracias. Sin duda, totalmente. Gracias, Paula. De verdad que ahí coincido con lo que dice Martín, para no repetir. Excelente, excelente. Yo particularmente me llevo muchas ideas tanto de Vero como de Paula, a quien agradezco infinitamente estar, y bueno, quien quiera compartir brevemente, hay algunos comentarios por el chat. Emocionante, inspirador, muy interesante, gracias por compartir. Después les vamos a pasar por mail tanto la grabación como esto que nos están trayendo tanto Vero como Paula, para que puedan inspirarse también, ¿no? Es un poco la idea de este espacio, que ustedes puedan llevarse ideas concretas, reflexiones también, ¿no? ¿Por qué no? Para presentar sus propuestas. Corrijo, perdón, en la parte introductoria dije 30 de septiembre, no, cerramos el 30 de agosto, ya me estoy adelantando, ya me quiero ir a los proyectos, ¿no? Bueno, abrimos rápidamente el espacio, tenemos unos minutitos, si alguien quiere compartir algo con relación a lo que dijo Paula y Vero, y hacemos un pequeño diálogo para ya cerrar. No se sientan presionados o presionadas, porque digamos, la idea de escucharnos un poco, intercambiar ideas, es difícil debatir por Zoom, pero bueno, siempre nos gusta escucharlos y saber qué están pensando, o si quieren apuntar ejemplos, no sé, cosas que les hayan interesado. A todo eso apunta este ratito. Sí, igual siempre hay un proceso de sedimentación de la información, y estoy segura que después van a haber más consultas también por mail. Hola, buen día. Buen día, José Luis. Yo soy José Luis Guajardo, soy miembro de 2 bibliotecas populares en la provincia de San Juan. Gracias a las expositoras ha sido muy
no puedo utilizar todavía la palabra inspiradora porque al escucharlas a ella se estaba tratando de ubicar todo esto porque hay como una lluvia de ideas que se me produce. La ciencia siempre ha estado presente en todas las cosas que hago. Las dos bibliotecas populares en las que actúo, siempre hemos sacado la biblioteca al territorio. De hecho, prácticamente nosotros tenemos un depósito de libros. No nos preocupamos tanto por... O sea, nos preocupa la lectura, pero la lectura es más como un proceso de integración que un espacio donde la gente tiene que venir a buscar. En una de estas bibliotecas hemos creado una feria de artesanos que está vigente. Estoy pensando y hasta ahora no se me ocurre nada donde pueda incluir el plan, pero bueno, sigo atento a ver qué es lo que me puede, se me pueda disparar, ¿no? Gracias, José Luis. Sí, es así, es así. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo con las expositoras. Sí, buenos días. Yo Claudia. soy Claudia de la Biblioteca Popular por Caminos de Libros, está en el barrio Ramón Carrillo, en Villa Soldati. Bueno, muy interesante las dos, la verdad que así cuando uno siente que en la cabeza, ¿no? Eso es interesante, algo pasó. Por un lado sentía cosas muy cercanas en relación a lo que decía Paula, porque nosotros estamos armando un archivo de memoria oral del barrio, porque los habitantes del barrio Ramón Carrillo eran los habitantes del albergue Warnes, que no sé si algunos lo conocen, iba a ser el hospital pediátrico más grande de Latinoamérica, y después de 1955 quedó la obra frenada, y en distintas oleadas de ocupación estuvo, ¿no? La última oleada de ocupación, ahí justo está pasando el señor que compra cosas por mi barrio, así que se escucha, ¿no? Y entonces digo, somos varias instituciones que queremos contar la historia del barrio Ramón Carrillo, que ahora tiene otras inmigraciones, digamos, pero para hablar del barrio hay que hablar del Warnes, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando contamos cómo era vivir en ese lugar, sin luz, sin agua y demás, no es algo de ese tiempo, es algo de este tiempo también, porque hay vecinos en asentamientos de alrededor que están en las mismas condiciones. Entonces nos interpela, es como un viaje al pasado y un pensar el presente, ¿no? Es muy interesante lo que pasa. Y estamos como biblioteca en la duda, sí, digo, una de las cosas que se nos presenta como desafío, si también nos convertimos en archivo, ¿no? Y no sabemos bien cómo hacerlo, porque tenemos mucho material de los vecinos, ¿no? Material oral y material concreto, algunos objetos que traen fotos y cosas, digamos, y en general sacamos fotos y las devolvemos, pero bueno, estamos en esa manera, y a partir de lo que trae Paula, me parece que también, no sé, se me abre a pensar otras formas también. Nada, estoy muy revolucionada, así que muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos por compartir estas reflexiones. Entiendo lo que pasa, de la situación es un desafío. Y creo que hace poco escribiste por el tema del archivo, estuvimos conversando sobre ese tema. Bueno, la verdad que todos proyectos súper interesantes, hay que encontrarles la forma definitiva. Gracias. Sí, si me permiten, voy a enganchar una reflexión de lo que acaba de decir Claudia. Ella menciona la relación entre el pasado y el presente en cuanto a la situación de las personas que viven y el acceso a tecnología, porque el acceso a agua potable y el acceso a un sistema cloacal es acceso a tecnología. Y esto tiene que ver con la co-construcción y la definición de necesidades, porque vivimos en un mundo donde la tecnología informática se supera día a día y sin embargo, en una parte importante, en particular de nuestro país, el 13% de las personas que viven en nuestro país no tienen acceso a agua potable. Perdón, el 6%, no, el 13% es correcto, y más del 50% no tiene acceso a cloacas.
Entonces, cuando hablamos de desarrollo de conocimiento, de desarrollo de tecnología en relación a las necesidades del territorio, claramente hace mucho tiempo que el desarrollo de conocimiento se divorció de las necesidades del territorio. Y esto es un ejemplo muy pedestre y muy doméstico, pero se aplica a muchos otros temas también. ¿Qué es lo que mueve hoy el desarrollo del conocimiento? Es el mercado, básicamente. Y esa es una reflexión para hacer también en cuanto al diálogo entre la comunidad o la sociedad y el desarrollo de conocimiento. Ahí me permito conectar lo que dice Verónica con una pregunta que tenía anotada. En realidad es como una propuesta para las dos, para Verónica y para Paula, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con cómo ustedes recomiendan, o qué tips, o qué ideas, a ver, nos pueden brindar así espontáneamente, sin ser demasiado ambiciosos respecto a los tips, para que las personas que están hoy participando conecten de alguna manera las agendas locales, las agendas de desarrollo, con los sistemas científicos y culturales que en un punto siempre se manifiestan en un territorio o en diálogo con la realidad. Y en línea con lo que decía Verónica, ¿cómo podemos pensar también el involucramiento de los distintos sectores, ¿no? El sector público, el sector privado y el sector social? Si bien esta convocatoria está enfocada en la sociedad civil organizada o no organizada, pero la sociedad civil local, territorial, entendemos que esas interacciones que se dan no solo entre las disciplinas, sino también entre los distintos sectores definen una agenda. Esto que decía Verónica, las innovaciones, el avance de la ciencia, de la tecnología y demás, muchas veces está vinculado con aquello que el sector público o el sector privado, en tanto principales inversores en esas agendas, tienen en sus agendas propias. Entonces, estamos buscando proyectos locales, territoriales, multiactorales, y siempre pensando en que en un territorio no solo está la sociedad civil, sino también están operando los intereses privados y públicos. Y entonces, ¿cómo podemos pensar en esta agenda para poder incorporarla? ¿Se entiende? Me parece que está bueno como para abrir un poco más el panorama. Si querés empiezo yo, Vero. Con esto que trae Silvia, a mí me parece como fundamental estar muy cerquita del territorio, ¿no? Para entender cuáles son esas necesidades. Estar muy cerquita quiere decir, no es que hay que ir el cuerpo, digamos, y estar en territorio, porque quizás uno vive en ese territorio, sino estar como muy atenta o atento a lo que sucede en las agendas, que eso puede rastrearse desde los medios de información locales, ¿no? Las radios comunitarias, qué empresas hay, y cuál es la producción que circula, cuáles son las organizaciones sociales, cuáles son los programas públicos que existen, hacer como un mapeo general de lo que sucede, por lo menos de lo que es público y de lo que se puede acceder, y ese mapeo te da ciertas pistas que uno después puede profundizar de acuerdo a los intereses también, ¿no? Desde dónde uno puede aportar, desde donde uno quiere pensar el proyecto a proponer y demás. Me parece que hacer un primer mapeo de lo que sucede en territorio, desde lo público en el sentido de que es público, ¿no? No desde lo público del Estado, estoy hablando desde lo que es público, desde las redes sociales y demás. Me parece que es una primera instancia que es necesaria, digamos, no es posible, pues si no uno se mueve siempre con intuiciones, que por supuesto nunca tenés el conocimiento cabal de lo que sucede, pero esas intuiciones hay que alimentarlas. Y esa alimentación surge de este primer mapeo, que para mí es inevitable hacer para trabajar en esta intersección, ¿no? No sé si ayuda, Silvio, si contesta lo que vos... Sí, sí, totalmente, gracias. Yo lo que sugiero es, lo que necesitamos con relativa urgencia es el surgimiento de instituciones intermedias, le llaman en otros lugares, que son las que vinculan el territorio con la producción de conocimiento,
En Argentina tenemos una asignatura pendiente en relación a eso. Como dije, hay experiencias virtuosas que tienen que ver con la coyuntura, como fue el caso de la pandemia. Hay otras, pero en general el diagnóstico global es que no hay un diálogo genuino entre el territorio y la producción de conocimiento. Pero sí hay personas y organizaciones con vocación de ser intermediarios. Entonces creo que lo que es importante es identificar en cada comunidad y cada territorio cuáles son esas organizaciones y personas con vocación de ejercer este rol de vincular en el sentido más rico de la palabra, ¿no? De propiciar espacios de diálogo y identificar a esos actores en las comunidades. Creo que es el primer paso para poder empezar a encontrar los mecanismos para producir las preguntas necesarias, porque me parece que todavía estamos en esa etapa, estamos en la etapa de necesitamos identificar las preguntas que son necesarias. Así que lo que sugiero es eso, es buscar, mapear en cada comunidad cuáles son los actores institucionales o las personas, porque también hay personas con vocación. Yo mencioné a Guadalupe, por ejemplo, que es una persona con una vocación enorme de gestionar el diálogo entre el sector del conocimiento y la comunidad. Así que, como ella, hay otras personas y otras instituciones, identificarlas y trabajar con ellos. Sí, hola, ¿qué tal? Dale, Andrea. ¿Cómo estás? Me presento, Andrea Vallejos. ¿Cómo están? Es la primera vez que me conecto a hablar, a escuchar, más que nada, y aprender, ¿no? Hay mucho para aprender. Y justamente estaban hablando de los referentes, y bueno, mi situación hoy, en realidad, es ser referente de una comunidad de 200.000 habitantes en la zona de Guernica, Presidente Perón. Y me siento como referente desde mi pequeño lugar, porque bueno, yo tengo un espacio de arte, Taller de los Artistas, en el cual empieza por una pasión que me surge hace 11 años, que estoy trabajando en la comunidad, y hoy me siento como que la gente empieza a buscar el espacio desde otras direcciones. Si bien la educación siempre está presente y la enseñanza desde lo que uno es, y con la gente que uno se acompaña, ¿no? La gente hoy necesita, mi comunidad hoy necesita acercarse al espacio, a encontrarse, a vincularse y a ver otras opciones. Es una comunidad que es muy regional, o sea, muy localista, le cuesta mucho interactuar con otros distritos, les cuesta mucho salir de su lugar, y no encuentra, no hay todavía el espacio que por ahí la comunidad ya está como teniendo la necesidad de tener, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece el taller de los artistas, y convoca desde múltiples actividades sueltas, que voy como orquestando de alguna manera dentro de mis posibilidades, y la verdad que hoy me siento muy contenta por ser este intermediario, pero bueno, tengo como cosas muy sueltas, estoy como organizándome. Entonces, bueno, este tipo de charlas y encuentros a mí, hoy por cuando te escuchaba hablar, Paula, la verdad que me rompió la cabeza a un montón de cosas, y bueno, y presentarme más que nada, ¿no? Estoy armando una propuesta para este sábado, que tiene también una conexión muy, muy directa con mi comunidad, que es a través de la entrega de libros, en el cual convoco a la comunidad a acercarse al taller, a disfrutar de pintar al aire libre, con una muestra de arte, y además hacer un intercambio de libros. Entonces la idea es, trae tu libro, llévate un libro, nos encontramos, nos escuchamos, y bueno, y jugar un poco con eso. Y la verdad que mucha gente está esperando, al momento es la segunda vez que lo hago, y la verdad que cada vez se pone como un poquito mejor, porque la gente ya empieza a acercarse, me trae cosas, me trae los libros, se lleva alguno, y bueno, y se arma algo todo muy lindo. Eso y un montón de otras cosas más, ¿no? Pero puntualmente me siento, como ustedes decían recién, ese referente que todavía está como armándose,
y que suceden muchas cosas y a veces es difícil por ahí, ¿no?, enmarcar o saber bien qué sucede y cómo seguir. Eso. Gracias por escuchar. Quería agregar una cosita, si me permiten, a lo que estábamos, gracias Andrea, a lo que estaba diciendo Pero antes, y lo que preguntó Silvio, que ármense sus propias herramientas de recolección, ¿no? También fáciles, como mini entrevistas, mini encuestas y demás, que les permita esto de confirmar o ir construyendo sus intuiciones con mucha más información que decía antes. Y quizás es con los comercios, quizás es con las organizaciones intermedias que decía Vero, con las personas, con referentes, pero también con la gente de la comunidad, ¿no? Construyendo sus propias herramientas de recolección de información bien simples, ¿no? La investigación en profundidad, porque eso ya lleva un montón de tiempo. Eso nomás. Gracias a las dos. Está buenísimo porque en un punto, un poco el proceso de ideación está orientado de esta manera, ¿no? A ver, lo que nosotros queremos recibir ahora en los preproyectos o proyectos tiene que ver con responder a esta pregunta, el dónde se van a llevar adelante los proyectos, el quiénes o con quiénes, porque estamos pensando o buscando iniciativas grupales, el por qué y el para qué, como para empezar a pensar, ¿no?, en líneas generales. Y después, en el ciclo de ideación, vamos a estar haciendo mapeo de actores y de agendas y profundizando, así que todo ejercicio previo que puedan hacer en esa línea está buenísimo porque independientemente de lo que suceda con la convocatoria, es fundamental poder conocer para poder entender dónde uno está trabajando y para poder enfocarse en aquello que es posible transformar en el corto plazo sin perder de vista el mediano y el largo plazo, porque hay cuestiones estructurales, como bien decía Verónica, que nos van a llevar muchísimo tiempo poder modificarlas. Pero gracias a las dos por los tips y las recomendaciones, súper útiles para ahora y para lo que viene y para las organizaciones en general, no importa qué pasa con esta convocatoria, es importantísimo. Así que gracias. Sí, muchísimas gracias también a las dos. Bueno, ya estamos en hora. Gracias también a todas, a todos por haber compartido, haber participado. Y bueno, como dice Silvio, explorar. Yo siento que además que la convocatoria no es más que una excusa para que ustedes se animen a mirar lo que está pasando en su territorio, ¿no? A dialogar. Y que además de la convocatoria, bueno, existen otros espacios también de participación y la idea es que puedan llevarse herramientas. Yo siento que hoy se llevan muchas reflexiones, muchas ideas, muchas herramientas más allá de la convocatoria. La idea es que puedan animarse a presentar el formulario, que es simple. La idea es que puedan plasmar en un párrafo su idea general y, como dice Silvio, después la vamos a trabajar un poco más en la semana de ideación. Así que bueno, nada, vamos a seguir en comunicación por el mail. Les vamos a estar mandando esta grabación porque seguro van a surgir otras ideas. Y bueno, esperamos sus ideas y sus propuestas. Lisandro, ¿tienes alzada la mano? ¿Quieres comentar algo antes de cerrar? Hola, muchas gracias por la invitación. La charla fue muy instructiva, muy valiosa, nos ha enriquecido un montón. Yo quería aprovechar este breve momento para hacerles una pregunta técnica sobre el llenado del formulario. No sé si se puede o... Todo lo que tiene que... Sí, por mail, Lisandro. En el mail vas a encontrar también mi número, podemos charlar por teléfono porque estamos dando asesoría, digamos, casi que personalizadas a los diferentes grupos, ¿no? Buenísimo. Recuerden que tenemos hasta el lunes 30, si quieres nos escribes ahora mismo por mail y ahí arrancamos con la conversación. Perfecto, muy amable. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.